esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Bien, sean todos bienvenidos a esta casa del Sagrado Corazón de Jesús. Vienen de muchos lugares, ya quizás al inicio de la plática, de la charla que viene después. Tenemos una lista para al menos tener los lugares de donde vienen y poder mencionarlos aquí. Una lista con todos los lugares. Y eso. Estamos reunidos una vez al mes, nos convoca el Señor. Hoy es tiempo de Cuaresma, tiempo de 40 días que estamos llamados a vivir de cierta manera. Cuaresma viene de 40, es un número bíblico que tiene un significado. 40 significa los días que vamos a vivir sobre la tierra. Eso es 40. El tiempo que cada uno de nosotros va a vivir aquí. Después nos vamos a ir, todos. Entonces a eso se le llama 40. Y si nosotros esta vida, estos 40 días sobre la tierra, los vivimos conforme a la voluntad de Dios, al final pasamos a 50 días. El número 50 de la Pascua, el tiempo pascual, ya significa la vida en el cielo. Por eso después de la Cuaresma viene la Pascua. Después de esta vida, para los creyentes viene la vida eterna, el cielo después. Y la Iglesia hace presente eso a través de la liturgia. Aquí nos estamos preparando para pasar a la Pascua. Cuaresma es para la Pascua. Esta vida sobre la tierra es para la otra vida que viene después. Para eso nos preparamos, para la vida eterna. No solo nos preparamos para esta vida, sino que para la otra. Entonces no perdemos de vista eso, y todo lo que hacemos en la Cuaresma, que la Iglesia nos invita a practicar, tiene que ver con eso. Para los creyentes, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, ya como en la mente nuestra está Jesucristo y que todo hay que hacerlo por amor, y vivimos en gracia de Dios. Entonces, todo lo que hacemos tiene que ver con la otra vida, no solo con esa. O sea que no solo nos interesa la comida de aquí, el pollo y todo eso, y el dinero, sino que lo que está más allá, no solo lo de aquí, también lo que está más allá. Y todo lo que hacemos aquí, lo hacemos pensando para allá, para la otra orilla. Hay que pasar a la otra orilla. Es lo que hacía Jesús constantemente con sus discípulos en la barca, que es la Iglesia, en medio de las aguas tormentosas, que es la vida de este mundo, llena de problemas y de guerras. El título de la lectura de hoy, primera, es El ayuno agradable a Dios. Es la segunda parte, porque ayer vimos la primera parte. Hoy es la segunda. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere que hagamos? ¿Cuál es la penitencia que Dios quiere que hagamos en este tiempo? El ayuno que Dios quiere, así ya de entrada, de golpe, es el ayuno del pecado. Punto. Ya. Que ayunemos de pecado, eso es lo que Dios quiere. Ese es el ayuno que Dios quiere, que ayuno de pecado.
Entonces, cada uno que se conoce más o menos tiene que examinarse durante este tiempo para ver qué pecados tiene que ir cortando ya y no estar viviendo con ellos. No vivir en la tibieza, que es uno de los puntos de la charla que tendremos después. La tibieza, que uno se acostumbra a vivir en el montón de pecados veniales, que uno no progresa y se va retrocediendo en la vida espiritual. Ese es el ayuno de pecado. Para eso practicamos los demás ayunos. Todos los demás ayunos que hay que hacerlos, los que estén al alcance de cada uno, todos los ayunos van enfocados al ayuno principal, que nos ayuden a dejar la vida de pecado. Para eso es el ayuno de comida, el ayuno de bebida, el ayuno de malas costumbres, el ayuno de no sé qué, de mucha tele, de mucho celular, de mucho Google, etcétera, de todos esos ayunos. Es para el primero. Entonces, por eso dice aquí la primera lectura. Dice aquí, bueno, va diciendo el ayuno que él quiere, desde el versículo 9 en adelante. Cuando tú practiques el verdadero ayuno, ¿qué consecuencias hay? ¿Qué fruto viene de practicar el verdadero ayuno? Porque el ayuno falso, lo decía la lectura ayer, es aquel que uno hace los ayunos, pero no cambia. No cambia uno. Sigue igual o peor. Y haciendo ayunos de no sé qué, ayunos de no sé cuánto, ayunos de penitencia, pero la persona no cambia en el trato hacia los demás. Tiene un trato pesado hacia los demás. Persona enojada, persona iracunda, persona que maltrata a los demás, que oprime a los demás con ese carácter que tiene, con ese modo de ser que la hacen insoportable. Pero los ayunos que hacemos van enfocados a esos cambios en nuestra manera de tratar a los demás. Que los demás no se quejen de ti, que no se quejen de ti los demás, que no rehuyan tu compañía, sino que cuando piensen en ti, gente que quiera estar a tu lado, por el buen trato que tienes, amable, una dulzura en el trato, una paciencia, una capacidad de escucha, las virtudes del Sagrado Corazón de Jesús, que son esas. Entonces, ese es el ayuno falso, el ayuno falso. Dar limosna y andar trompeteando por todos lados, que yo ayudé aquí, que yo ayudé allá, que yo ayudé a no sé dónde, también esa limosna es ayuno falso. Oración falsa también hay, oración falsa. El que vive con esa mentalidad falsa, pues también la oración no es escuchada. Su oración no es escuchada, está hablando solo. Los ateos creen que los cristianos hablamos solo cuando rezamos. Eso piensan los ateos. Él está hablando así, él solo, está hablando porque Dios no existe. Algo parecido vive el que no practica bien su fe, lo que falsamente sigue con esos maltratos al prójimo, entonces también su oración no es escuchada, como que está hablando solo, está hablando sola la persona, consigo misma está hablando sola, como la oración del fariseo del templo, publicano y el fariseo. Dios escuchó la oración del publicano y la del otro no, porque estaba hablando solo. Él para él estaba hablando, justificando. Señor, que yo soy bueno, que no sé qué, que no le hago mal a nadie, yo no soy como los demás. Esa oración no es escuchada. Dios mejor se tapa los oídos y no oye eso, porque no es lo que quiere oír. Las oraciones falsas también. Entonces dice el ayuno, pues cuando tú practiques el verdadero ayuno, ¿qué cosas van a pasar? Muchas. Una de ellas es que cuando tú llames, Yahvé te responderá. Cuando tú hables en la oración, Él te va a responder y te va a decir, aquí estoy. ¿Qué quieres? Aquí estoy a tu servicio. Eres una persona humilde. ¿Qué quieres de mí? Eso pasa cuando una persona que practica la cuaresma como debe ser. Obras y espíritu.
obras y la actitud interna. Y si apartas de ti todo yugo, o sea, todo maltrato hacia los demás, si no delatas y no acusan en falso, bueno, si partes tu pan con el hambriento, si sacias el hambre del indigente, otra cosa que va a pasar es que resplandecerás en las tinieblas tu luz y lo oscuro de ti será mediodía. Todas esas partes internas que tú tienes, que son oscuridades y que no conoces, todas las profundidades que uno tiene adentro. Está la historia personal, está el subconsciente, el inconsciente, como dicen los psicólogos. Ahí adentro hay una realidad interna que la mayoría de la gente no conoce. Y actúan y hacen un montón de cosas y no saben por qué. Es por esas oscuridades que tienen adentro, que no las conocen. ¿Por qué siguen pecando en eso? ¿Por qué? Ahí adentro hay una razón. Está en la historia de cada uno esa historia tiene que estar bien iluminada. Y los ojos para leer la historia cristianamente los abre Dios. Jesús abre los ojos de los ciegos para que vean estas tinieblas en las que viven. Entonces dice aquí, si tú aprendes a vivir así la cuaresma, lo oscuro de ti será como mediodía. Te vas a ir conociendo cada vez mejor. Y eso te va a ayudar más porque vas a ser una persona más humilde. Humilde es el que camina en la verdad, no el que vive ahí agachando, que le estén pegando. Es la persona que vive en la verdad. Se conoce quién es y en base a eso se comporta. No anda fingiendo nada. No se pone máscaras para tratar de aparentar ser otra persona. No, sino que es lo que es. Transparencia. Ese es el humilde. Entonces Dios te guiará, Yahvé de continuo, dará vigor a tu cuerpo, fortalecerá tu cuerpo el Señor. Yo conozco gente de 70 años para arriba que cómo sirven en la iglesia. Son incansables. Bueno, y esa energía de dónde les viene. Porque ellos no hacen la parte de gimnasia, de aparatos en sus casas, ni nada de eso. Ni llevan super dietas estrictas de no sé qué, nada. ¿Y qué energía tienen para servir en las parroquias? Como que dará vigor a tu cuerpo, serás como un huerto regado, reconstruirás tus antiguas ruinas, tu vida anterior donde te has equivocado mucho, las ruinas de tu vida anterior, las ruinas. Cuando tú querías construir tu vida y todo quedó a medias, esas son las ruinas, las ruinas. Reconstruirás tus antiguas ruinas, tendrás una vida nueva construida por el Señor. Te llamarán reparador de brechas, porque ayudarás también a reconstruir la vida de otras personas que la tienen destruida, en ruinas. Entonces ese es un poco el ayuno agradable a Dios y sus consecuencias. Después viene el Evangelio que San Lucas narra en breves palabras, en unas poquitas líneas, la vocación de Mateo. Leví es la palabra judía, hebrea, Leví, y ya traduce como en ese tiempo era costumbre que como la cultura era griega, romana, los pueblos sometidos a ese imperio, pues los habitantes tenían su nombre original y le agregaban el de la cultura propia del lugar. Este es Leví Mateo. Tenían dos nombres, Leví y Mateo. Y Mateo pues trabajaba, tenía un despacho, dice aquí, estaba en el despacho, tenía una oficina, era un empleado bancario, trabajaba para el banco y estaba en la sección de recaudación de impuestos. Y ellos pues recogían los impuestos del pueblo de Israel y se los daban al Imperio Romano. De ese tipo de trabajo a la gente no miraban bien a esos trabajadores, los miraban como traidores. De estos pobres nosotros y nos chupan la sangre con los impuestos para dárselos al imperio, los emperadores. Entonces, para que ahí el imperio sea más grande y poder, bueno, como todas las épocas, como en todos los
los tiempos y lugares, las quejas sobre los impuestos. Entonces, y ellos eran mal vistos por el pueblo, no los querían, por ese oficio que tenían. Se sentían más oprimidos, más maltratados. Entonces, así era Leví. Ese era su trabajo, se había hecho de cara dura ante tanta crítica del pueblo, y él seguía con su trabajo, con su ganancia y la mala fama de que gran parte de lo que recaudaban agarraban para ellos también, debajo de agua. Y eso dice la historia. Debajo de agua sacaban su tajada. Zaqueo tenía el mismo juicio y se había hecho rico así. Y él reconoce que había engañado a mucha gente. Lo dice Zaqueo. Es Mateo. ¿A quiénes llama Jesús? A los buenos llama Jesús. A los santos llama Jesús, ¿no? Él llama a la gente común y corriente. Él llama a los pecadores. Porque los quiere transformar y hacer de ellos personas santas. Por eso es que hacemos todo esto en la iglesia. ¿A quiénes ha llamado Dios aquí? Puros pecadores, puras pecadoras están aquí. Por eso han venido. No porque rezan todos los días el rosario, no porque hacen no sé qué, no es por eso que están aquí, sino que es por otra cosa, es el misterio de la llamada de Dios. Yo no he venido a llamar a los justos, yo vengo por los enfermos. Entonces, todos nosotros nos reconocemos enfermos, necesitados del médico. Las enfermedades físicas son una consecuencia de las enfermedades espirituales. Primero es la relación con Dios y después viene lo demás. Primero el reino de Dios y después todo lo demás es añadido. Entonces, Jesús, como la relación con Dios que tenía, Dios Padre, era perfecta. Entonces, Él no padeció de nada. ¿Y qué enfermedades tuvo Jesús? ¿Qué enfermedad tuvo Él? Ni una. Es la vida del cielo. Jesús es Dios. De Él salió una fuerza que curaba a todos. Le salió una fuerza, una medicina espiritual que curaba a todo el que se le acercaba y creía en Él. La hemorroísa y un montón de gente. Pero Él no padeció enfermedades, porque no tenía el pecado ni las consecuencias del pecado de Jesús. No tenía concupiscencia. Nosotros, como tenemos concupiscencia y pecado, una de las consecuencias son las enfermedades. Por eso nos enfermamos. Tenemos muchos males. Entonces aquí venimos los enfermos, los que nos reconocemos pecadores, necesitados de Jesucristo, el médico. Aquí venimos los injustos, los que tratamos mal al prójimo como humano. Y nos ponemos delante del justo, el único justo que es Jesucristo. Y Él nos transmite su justicia para que nosotros aprendamos a ser así también. Y lo recibimos todo de Él, para que seamos justos con los demás. Aquí esta sala está llena de injustos y llena de enfermos. Venimos aquí por eso. Me reconozco enfermo y yo necesito de Jesucristo. Yo me reconozco pecador, necesito de Él. Por eso Él ha venido por mí y Él me ha llamado. Entonces, Leví, que ya había sido trabajado por Juan el Bautista, porque primero era con Juan, sus charlas en el desierto, para después ser bautizado solo con agua. Cuando terminaban la formación con Juan Bautista, Juan les decía, ahora vayan con Él, vayan con Jesús, que Él les va a dar la formación perfecta. Entonces, él preparaba y después lo mandaba con Jesús. Entonces Mateo ya estaba así, ya había sido trabajado por Juan. Él ya estaba listo. Jesús solo dijo, tú, sigue. No es que de repente así, sin conocer, no, ya estaba preparado Mateo. Dejándolo todo, lo siguió. Los 12 lo dejaron todo. Los 12. Al final, todos nosotros tenemos que dejarlo todo. Cuando uno se va para allá, ¿qué nos vamos a llevar? Hay que dejarlo todo. Y llevarnos solo lo que Cristo nos quiera dar, que son los bienes espirituales. Eso sí nos lo llevamos. Los bienes invisibles, los bienes espirituales. El cielo no lo vemos,
pero existe. También el cielo tiene sus bienes, que no los vemos, pero existe. Desde esos bienes hay que llenarse aquí, no de los otros, que aquí los vamos a dejar. Dejándolo todo, Pedro también le dijo, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Ellos todavía estaban en proceso de aprendizaje, les hacía falta mucho todavía a ellos. Poncio Pilato, cuando tenía ya la par a Jesús, todo desangrado, le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Se quedó en silencio. O sea, porque la verdad es Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad. Poncio Pilato tenía enfrente a la verdad y le pregunta la verdad, ¿y dónde está la verdad? Enséñame. Y la tiene ahí, Él es la verdad. Pilato no veía eso por ignorancia. Lo mismo Pedro. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Si la recompensa es Él, ahí lo tiene enfrente a Jesús. ¿Y qué más quiere? Además de Jesús, quiere más. O sea, la recompensa es Dios mismo. Ya lo dejamos todo por ti. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Cosas quiere, un montón de cosas, y lo tiene enfrente. La recompensa la tiene enfrente, es Cristo la recompensa. O queremos algo más que Dios, que hay algo más que Dios, que vamos donde Dios para que nos dé cosas. Vamos a Dios por Dios, es por Él. ¿A quién buscamos? A Él, no las cosas de Dios, es el problema de la gente. Por eso después se enojan con Dios, porque no les dio lo que quería. Sí, la recompensa es Dios mismo, Él es la recompensa. Nosotros lo hemos dejado todo, ¿y qué nos van a dar? Yo me voy a dar a ustedes, yo voy a entregar mi vida por ustedes, se la voy a dar. Es la vida eterna, la vida del cielo, es el mismo en persona. Entonces Mateo, contento porque encontró la perla preciosa, encontró el tesoro escondido, lo encontró. Años y años trabajando en el banco, años y nada. Creía que el tesoro era el dinero. Ese tesoro no está escondido, ahí está el dinero. O sea, todos andan en las manos, en bolsas, en las billeteras, el dinero. Ese tesoro no está escondido. Y la gente no es feliz con ese tesoro. Se hacen la guerra en los países por ese tesoro, dinero. Ahí está la guerra de Ucrania, peleándose a ver quién es el primero en este mundo. A ver quién es el primero. Todas las potencias peleándose, mandando armas. Ese es el mundo. Entonces, Mateo de contento porque encontró la perla que no todos miran. La perla preciosa es Jesucristo. Lo que Pedro no miraba, lo que Poncio Pilato no miraba, lo que Herodes no miraba, nos mandó traer, a ver, hacerle un milagro, pues, hacerle un milagro, como que era magia, como que era un mago que sacaba conejitos del sombrero. Nos mandó traer a Jesús Herodes, hacerle un milagro. Y Jesús no le hizo un milagro, porque los milagros no son para eso, no es para dar show, no es para dar espectáculos, los milagros no son para él. Venga, iba a haber milagros, Jesús salía, no salía, Jesús se iba. El milagro no es para eso. Entonces, Leví descubrió la perla preciosa y de contento dio una gran fiesta en su casa, un banquetazo, una comida inolvidable para que se recuerde todos los años en la iglesia esa comida que dio, porque era un banquetazo, lo que dio, una fiesta. Y invitó a todos sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de él? ¿Quiénes eran sus amigotes? ¿Quiénes eran los amigotes de Mateo? Todos esos que eran como él, todos esos amantes del dinero, publicanos, a ver, todas sus amistades que no eran santos, no eran santos. Y todos contentos por la presencia de Jesús, y había elegido a Mateo.
había una gente que estaba molesta por eso. Los fariseos, los escribas, decían refunfuñando a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores, que no saben que la ley lo prohíbe? Los judíos vivían aparte y todos los demás aparte. Un judío no podía entrar en la casa de un pagano, no podía entrar porque era prohibido, porque se van a contaminar de sus malas costumbres y pecados. Los paganos comen cerdo, que si tú entras a la casa o te invitan, te van a dar cerdo. Para los judíos el cerdo era impuro, pecado comer cerdo. Un ejemplo y un montón de ejemplos más. Ni los saluden tampoco, ni los saluden. En el mismo templo, que estaba reservado por secciones para ciertos tipos de personas, hombres por un lado, mujeres por otro, y los paganos por allá atrás. Si un pagano es creyente en el Dios de Israel, pues allá hay un espacio de último para ellos. Estaban clasificados así, ellos de último. Entonces, con ellos también no mezclarse, porque nos pueden desviar de la ley de Moisés. Tenían esas leyes los escribas y fariseos. Y Jesús viene y rompe eso y entra a la casa de un publicano, entra. Y no solo eso, come con ellos, come. Y eso es lo que le critican. Los fariseos que practicaban muy bien todo lo externo, ayunos externos, pero el corazón no tenía amor, muy poquito amor, no tenía amor, un corazón seco, corazón árido. Por eso le salían juicios a los demás. Y en vez de ayudar a los demás a salir de esa situación de pecado, vivían criticando y condenando a los pecadores y no hacían nada por ellos. O sea que no tenían amor a mucha gente. ¿Y por qué comen y beben con los pecadores? Y a la respuesta de Jesús, pues que es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, que no se aprende en las universidades. Ahí es sabiduría humana y uno paga para que le den esa sabiduría humana. Y los que más tienen reciben más, los que menos tienen reciben menos. Es la sabiduría humana, que es buena, pero es muy limitada y no salva. En cambio, la sabiduría divina es gratis, es para todos, gratis, gratis. No hay que ir a Harvard, no hay que ir a Oxford, ni a Cambridge, no hay que ir a nada de eso. La sabiduría divina en cualquier lado, en cualquier parroquia, en cualquier ermita, en cualquier casa donde haya fe, la reciben las personas. La sabiduría que viene de Dios. No necesitan médicos los que están sanos. Y no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Entonces, ya vimos, por eso estamos aquí. Contentos con banquetes, todo. Tenemos banquete espiritual y también después algo por ahí, un ágape material. Tenemos el banquete espiritual, que es el principal, el pan de vida. Tenemos el pan de vida eterna. Y el otro pan que nos sostiene para mientras vivimos en esta pobre vida, comemos de todo. Pero el pan principal es este, pan de vida eterna, a través del cual se nos transmite la vida de